Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados, también secretario de Formación de CTA Ciudad. Queríamos hablar con vos, bueno, porque en las últimas semanas es como que el tema de alquileres se volvió una carta electoral que parece que nadie está escuchando a los inquilinos, ¿no? O sea, esos votos parece que no importan. ¿Cómo ves la situación en el Twitter de Inquilinos Agrupados? ¿Ves todas las declaraciones de los candidatos y decís, claro, bueno, acá hay un problema claro con esta ley que todos parece querer derogar? ¿Cuál es la situación concreta hoy en día en este caso? Yo creo que hay un avance en esto que decías vos, de que hoy se habla de este tema. Yo me acuerdo hace muchos años en nuestro local teníamos un afiche que decía la reta es una inmobiliaria Mm, y, y era incómodo para algunos cuando nosotros denunciábamos que en la ciudad el proyecto era el proyecto del negocio inmobiliario. Hoy lo dicen todos, me parece que en ese sentido hay un avance. Creo que hay un avance también en cuanto a entender que el sorteo de las viviendas no es una política de vivienda de masas, de mayorías, y que tienen que hablarle a 10 millones de inquilinos e inquilinas de la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires a más de 1 millón. Creo que en ese sentido hay un avance en cuanto a ver cuál es el horizonte de las políticas de vivienda de cualquier gobierno de mayorías, que intente ser de mayorías. Por otro lado, lo que sucede es un poco eh, el clima político hoy de la Argentina. mm, Y es que todo se discute en términos muy conservadores. Entonces es mejor prometer que vas a regular Airbnb o claro. prometer que vas a modificar todo el microcentro, pero después, cuando hay una medida concreta, que hay que defenderla ahora, que hay que controlarla ahora, que tocó los intereses del mercado, como la ley de alquileres, ahí ya no, bueno, mejor no era una ley para este momento porque en realidad la inflación y no sé qué. Bueno, estamos en un marco muy conservador y Mm. es obvio que la ley de alquileres entre en ese juego, porque la ley de alquileres obviamente que es una ley que no era para este tiempo político, Sí. era para un tiempo político mucho más de avanzada. Claro, o sea que efectivamente vos sentís que hay un avance en tanto a la visibilización del conflicto, un poco supongo por el empuje natural de que ahora en Cava, por ejemplo, para dar un ejemplo de lo que está sucediendo en los epicentros urbanos, de la tendencia, hay solo 3.000 viviendas en alquiler disponibles, entonces la gente obviamente se tiene que mudar y no consigue dónde alquilar. Y por otro lado también supongo una visibilización del conflicto gracias a la organización propia, bueno, de inquilinos agrupados y la visibilización en los medios de comunicación también de esta idea de, che, dejemos de naturalizar que es imposible alquilar y Alquilar. que nadie está cumpliendo la ley que existe. Ahora, Gervasio, vos, digamos, lo que yo entiendo es que después de la PASO se va a volver a discutir la ley en el Congreso y lo que yo veo de la mayoría de los candidatos, un poco en línea con lo que venías diciendo, es una tendencia a acusar que la ley que existe es mala, ¿no? Digamos, una motivación por reformarla como si el problema fuera la ley. ¿Vos coincidís en esta lectura? Creo que ese discurso que vos planteás es el discurso de la derecha, esto de la ley es mala, hay que terminar con la ley. Y después está el otro sector, que sería Santoro o Massa, que plantean que la ley es buena, que es bueno tener contratos de 3 años y aumentos anuales, Ujú. Mm, pero que el mercado no le conviene claro. y entonces reaccionó y entonces es peor. O sea, por un lado o por el otro, y yo creo que también es un clima de época, por un lado o por el otro, eh, lo que predomina es la resignación total. Claro. Claro. ¿No? Es, bueno, conquistamos derechos, pero no se pueden cumplir porque no hay fuerza política, porque no hay Estado, bueno, mejor retrocedamos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos otra posición, que es que la ley de alquileres, obviamente, que beneficia los intereses de los inquilinos y de las inquilinas, porque el plazo es de 3 años, porque la actualización es anual, y que el mercado lo que quiere es contratos cortos y aumentos trimestrales, que es lo que se va a votar el 23 de agosto. Y yo creo que no hay que ceder frente al poder económico, creo que todo lo contrario, cuando se conquistan derechos hay que defenderlos. Lo que pasa es que estamos en una situación muy jodida, de un avance muy fuerte
de la derecha, del mercado, y también de un retroceso muy importante de nuestra fuerza. Un retroceso natural, pero un retroceso también, me parece, decidido, y que a mí me parece que es un error. Hablabas también, no sé quién leía, que me parecía interesante pensar un poco la discusión sobre la ley de alquileres, sobre todo en los candidatos, como esa tarjeta que están jugando a decir, bueno, yo propongo en mi nombre y mi fuerza política hacer una ley nueva, como si la autoría de las leyes implicara, bueno, también una buena estrategia para resolver el problema de la política pública que estamos teniendo. Y lo pregunto esto porque, si bien creo que puedo coincidir un poco en que claramente los incentivos para el mercado para ofertar viviendas no está, pienso si no hay otras aristas para pensar el problema de la vivienda, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, que se puedan controlar o regular o abordar con otras políticas públicas que no sea concretamente la ley de alquileres. No sé si se entiende. Sí. Sí, sí. Bueno, regular el Airbnb, por ejemplo. Claro. Es que hay que hacer todo, hay que hacer todo. Hay que regular Airbnb, hay que intervenir en las viviendas vacías, hay que saber de quiénes son las viviendas, cuántas viviendas tiene cada uno. Hay una propuesta que a mí me parece, hay dos propuestas que son muy significativas de Unión por la Ciudad. Una es un impuesto a la vivienda vacía, pero solo a aquellos que tengan muchas viviendas y vivan en el exterior. Ok. ¿Son muchas personas? No sabemos. Claro, ¿qué impacto tiene eso? Nadie lo sabe. Claro. Entonces, se dice eso para intentar focalizar en un sector minúsculo y no pelearse con toda la sociedad. Sin embargo, es impracticable llevar adelante eso porque el Estado, ni el de la ciudad, ni nación, sabe de quiénes son las viviendas y cuántas tienen. Mucho menos dónde viven los rentistas. Hay otra propuesta que es reformar el microcentro. Sí. Para que ustedes tengan una idea, las oficinas, los edificios de oficinas del microcentro son de sectores muy concentrados. O sea, una persona es dueña de todo el edificio de oficinas. No es como las viviendas, que también pasa, pero en materia de oficinas pasa muchísimo más, ¿sí? Las oficinas no se pueden transformar en viviendas de un día para el otro. Hay que cambiar todo el reglamento del edificio. Y además, ¿por qué le vas a dar a una persona que es dueña de todo un edificio guita para que esa oficina te la convierta en una casa horrible en donde tengamos que ir a vivir los que no conseguimos casa en el mercado, en una ciudad que se construyen edificios y edificios con pileta, gimnasios, en donde hay más de 200.000 viviendas vacías? Lo que digo, Leila, es, hay una lógica, nos han colonizado en esto de solo creer que es efectiva alguna propuesta cuando le damos al mercado algo para que ellos entonces después nos devuelvan algún beneficio. Y la historia de la Argentina, para decir del mundo, pero la historia de la Argentina es la historia de sectores jodidos que hemos peleado contra sectores de poder y que las cosas le hemos ganado con mucho sufrimiento y mucha lucha. No es que, bueno, que los propietarios no paguen ingresos brutos, así ponen sus viviendas en alquiler. Eso no sucedió nunca, eso es lo que se hace desde la dictadura, que las constructoras no paguen impuestos, después lo hizo Menem con Cavallo, que las constructoras no paguen impuestos, después se siguió haciendo con los blanqueos, que traigan la guita que se fugaron, y la verdad es que si hay algo que nosotros entendemos, digo en términos históricos, es que la única conquista es luchando, no cediendo. Claro. Bueno, por eso digo que hay un clima conservador, pero que por otro lado, por lo menos se empieza a hablar de esto. Y la ley de alquileres, para responder, la ley de alquileres lo que tiene es esto. La ley de alquileres no es un eufemismo. La ley de alquileres vino a regular el precio del alquiler en Argentina. Y eso es imperdonable, porque no te dice, bueno, pero entonces te voy a dar tal cosa. A vos te pasó, contrato de 3 años, propietario un día te dice, ¿sabes qué? Andate, te vas mañana. La ley de alquileres te protege. Nos pasa muchísimo que inquilinos nos dicen, che, estoy hace 3 años, estoy viendo cuánto está un monoambiente en zona prop y está el triple de lo que yo estoy pagando, ¿no? Sí. Bueno, lo que falta ahora es que el Estado
se ponga a disposición del cumplimiento de una ley, del control de una ley, y obviamente elabore muchas más herramientas para las consecuencias que trae un golpe de mercado. Claro, sí, un golpe de mercado, y también porque me parece en ese sentido, Gervasio, o sea, quizás vos no estás de acuerdo, pero digo, hay una realidad que es que al estar las propiedades dolarizadas, digamos, se genera una tendencia inflacionaria que también hay que pensar cómo regular desde el sentido económico. Entonces también, digo, hay que tener en cuenta que una persona que por ahí tiene una propiedad hoy en día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para alquilar, elija ponerla en Airbnb porque le va a ser mucho más rentable que ponerla en un alquiler de 3 años. Y ahí también tiene que aparecer el Estado para, No tiene que para poder. regular. O sea, Claro, bueno, y no tiene que poder. sí, pero porque también Así, tendría que ser alquilar Airbnb. rentable la opción alternativa. Para mí en algún punto sí, pero digo, igual pues son diferentes, de Es que culturas rentable distintas. está bien, pero es que rentable, mira, te doy ejemplos concretos. Nueva A York. ver, sí. Nueva York tiene regulado el alquiler en algunas zonas. ¿Sabes en dónde regula, en dónde pone precios regulados? En viviendas que se construyeron antes de los 90. Entonces, vos te compraste una casa antes de los 90 que salía, digo, para pensar rentabilidad, ¿eh? Sí. Igual estamos hablando de rentabilidad en un país con 50% de pobreza, pero hablemos de rentabilidad. Quien compró una vivienda en el 92, 93, un 3 ambientes en Caballito, esa vivienda salía alrededor de $40.000. Hoy esa misma vivienda sale $150.000, $200.000. Sí, Eso es rentabilidad, ¿eh? No el alquiler. claro, No el alquiler. Entonces, ¿qué hace Nueva York? Dice, che, vos ya ganaste un montón de guita, claro. porque lo compraste en los 90 por un precio, hoy sale otro, lo Claro. alquilaste durante un montón de décadas. Ya amortizaste la inversión con él. Claro. Entonces, pero lo otro, además, es que sucede mucho, es esto de, bueno, son jubilados que tienen una vivienda en alquiler. No, eso es un fantasma totalmente. No, igual existen, Sí. hay personas. Sí, pero no son la gran mayoría los que justamente imponen un precio en el mercado, ¿o no? Pero supongamos que lo sean. Sí. Supongamos que este caso que vos nombrabas de esta persona que tiene una vivienda en alquiler y necesita tener rentabilidad, sea jubilada además. Digo, hay una cosa neoliberal que es creer que ese jubilado no tiene que tener una buena jubilación, sino que tiene que vivir de rentas. Claro. Entonces, yo entiendo el mundo que vivimos, en donde el deseo hoy ya no es trabajar, tener un buen sueldo, tener un trabajo durante 20 años, etcétera, sino que es vivir de rentas, ¿no? Vivir sin laburar o especulando con Bitcoin y todas esas cosas de ahora. Yo entiendo que estamos en ese mundo. Ahora, el Estado tiene que garantizar que los sectores mayoritarios puedan acceder a la vivienda. No que sea rentable hacer negocios con la vivienda Claro. de otros. Porque Perón lo que hizo fue eso, ¿eh? Perón congeló el precio de los alquileres de todos. De todos. Sí, Y terminó con 65% de propietarios. Perón, no, digo, no estuvo mirando, bueno, pero el pequeño propietario. No, lo que hizo fue garantizar que la clase trabajadora pueda vivir dignamente. Y para eso hay que regular el precio de los alquileres. Sí, absolutamente. Que me parece súper interesante el debate sobre la rentabilidad, porque es verdad que es también lo que, me gustó la palabra coloniza, pero el otro día nosotros tuvimos una conversación también respecto a eso, de que indudablemente va a haber sectores que quieran obtener rentabilidad de sus propiedades y la Constitución lo avala en algún punto, pero sí es real que hoy la oferta del Estado y la propuesta del Estado es solo garantizar la rentabilidad y no garantizar el derecho básico Sí. a la vivienda fundamental como es el derecho al techo. Y en ese sentido, me das el pie para hacerte la pregunta de cuál es tu lectura respecto al panorama en el Congreso de la Nación también, porque esta ley se va a discutir, digamos, acabamos de decir que la ley no es la única herramienta que tenemos pero sin dudas lo que tenemos ahora es una ley que, como vos explicabas antes inclusive, regula más a favor del inquilino que del propietario, que es un paso, ¿no?, en el avance de esta lógica en la que veníamos hablando recién. Ahora, lo cierto es que en el Congreso también impacta mucho el lobby de las inmobiliarias, y en ese sentido, bueno, como cuál es tu perspectiva respecto a lo que puede llegar a pasar y cuánto va a tener como relevancia la protesta social, ¿no?, o la organización de nosotros, que somos todos inquilinos y que estamos un poco, digamos, con nuestros matices, pero más o menos en la misma línea, ¿no?, en la búsqueda de poder acceder a una vivienda digna. Somos sin todos dejar- inquilinos, claro. Claro, sin dejar el 70% de nuestro sueldo en eso. O sea, es bastante básico lo que estamos pidiendo.
Sí, es bastante básico, pero hay un poder Capitalismo grosso. feroz. Sí, 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 es feroz, cada vez más feroz. Eh, bueno, el 23 de agosto lo que se va a intentar es cambiar los dos puntos más importantes de la ley de alquileres, un poco lo que planteó ayer Santoro en una radio, volver a contratos de 2 años y tener aumentos trimestrales o semestrales sin ningún tipo de índice, o sea, que no haya límite para la actualización de los precios de los alquileres. O sea, ¿Cómo? Perdón. O sea, vuelvo atrás porque esto es importante. Volvemos atrás en términos del contrato a 2 años, que era Sí. lo que antes sucedía, Ujú. y el aumento que antes rondaba alrededor de el 45... No, es un índice que contempla varias cuestiones, entre ellas la inflación. No, Por este ende- es el de actual. Claro, pero la claro. ley anterior, ¿cada cuánto No, aumentaba? es que me parece que la modificación ni siquiera se propone eso, sino que sea el mismo índice, pero cada 3 meses. No, no, no. Ah, eso es lo que no me quedó Antes claro. era así. Antes era 2 años Mm, y el mercado te aumentaba lo que se le antojaba. Vos te sentabas y te decían, mira, che, acá te vamos a aumentar 15% semestral, sí. ¿no? Cuando Recuerdo estaba ese número, claro, como claro, generalizado. Cristina, 25% de inflación anual, te aumentaban 15% semestral. O sea, 5 puntos por encima de la inflación. Un poquito más. Después, con la modificación de la ley, pasa a ser contratos de 3 años. La actualización solo puede ser anual. Ya no puede el mercado decidir si es semestral, trimestral, etc. Mm, Y además solo puede ser por un índice fijado por el Estado, algo que no sucedía desde la dictadura. O sea, Claro. el Estado vuelve a decidir cuánto pueden aumentar los precios de los alquileres en Argentina, ¿sí? Por un índice oficial para todo el país. bien. Por lo tanto, ese índice te permite discutirlo inclusive. Decir, che, a los inquilinos nos está yendo mal, tenemos salarios muy bajos, este índice tiene que ser menor y entonces Alberto o quien sea podría decir, el índice en vez de ser tanto, tiene que ser de 80%, de 50%, como hizo España, para proteger a los inquilinos, ¿no? Eso es lo que genera este índice. Lo que quieren ahora, lo que van a hacer el 23 de agosto, en donde están de acuerdo varios sectores, eh, es volver a plazos de 2 años, o sea, que cada 24 meses te puedan fijar el precio que se les antoje, y además mudarte cada 24 meses, y además que se pueda actualizar el precio del alquiler cada 3 meses sin ningún tipo de índice, o sea que no haya techo al aumento, ¿sí? Que te digan, mira, nosotros cada 3 meses te vamos a aumentar tanto o por el dólar blue o por el precio de la nafta. Y Claro, doy claro, casos es... vi ejemplos así, contratos así. Flexibilización total, en donde yo creo que lo más grave de eso no es tanto lo que va a suceder en el Congreso, porque hoy de hecho el mercado está haciendo eso, sino que si logran modificar esta ley, íbamos a tener que esperar décadas para que vuelva a suceder una Claro. ley de este tipo o tener una crisis muy grande que nos permite entonces avanzar de vuelta a los sectores populares, cosa que La veo más que por no ahí, sé. ¿no? Sí, la veo más por ahí. Gervasio, muchas Ojalá. gracias por esta comunicación, siempre muy claro y a disposición de discutir los problemas que nos aquejan a los inquilinos. Te mando un beso grande y bueno, estamos en contacto por cualquier cosa. Abrazo grande, amigas, que estén bien. Gracias. Era Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, hablando